Vamos a iniciar con la sesión de hoy y vamos a dirigir, digamos, la sesión hoy principalmente a la resolución de dudas que hayan sobre los temas que hemos visto en clase. Entonces, los escucho. Quien quiera hacer alguna pregunta o algo, los escucho y miramos a ver cómo vamos trabajando. Dígame. Profe, personalmente, frente al examen que hicimos la semana pasada, no, la otra vez, yo creo que yo encuentro falencias en distinguir los términos de pertinencia, conducencia, utilidad, porque la mayoría de preguntas del examen, las respuestas eran las mismas, ¿cierto? Y yo, o sea, el examen no me fue mal, pues sí me fue re mal, porque no tenía como muy bien identificado qué es pertinencia, qué es conducencia, la utilidad, o sea, cómo definirlo más propiamente para poder entender los ejemplos de los exámenes, porque la verdad sí quedé como sorprendida con el resultado, porque viendo las notas del cuaderno y ayudándome con eso para darle respuesta al examen, yo entonces no me di cuenta que no había entendido entonces bien los términos. No sé si nos puede ayudar con eso, por favor. Listo. Entonces, primera solución. Pues yo también estoy en la misma condición de Estefanía. O sea, yo pensé que lo entendía muy bien, pero cuando cuando me califiqué, definitivamente quedé como sorprendida porque entonces no entiendo. Listo. Entonces, primera cosa que podemos hacer. Lo primero es una recomendación. En el canal de YouTube donde he estado montando las clases, si usted busca en ese mismo canal, hay unas clases de Derecho Probatorio de hace 2 años, del 2018. Dentro de esas clases está explicado muy al punto a qué se refieren esos requisitos probatorios. Sin embargo, vamos a tratar de definirlos aquí de otra manera y tratar de que quede un poquito más claro eso. Sin embargo, si usted quiere también coger y meterse al canal y buscar la clase de los requisitos probatorios, la que le digo, la de que son del 2018, son de derecho probatorio, ahí los puede encontrar. Espérenme, yo les muestro aquí. Profe, hola, qué pena. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Dígame. ¿Ya empezó? Sí. ¿Ya empezó? Sí, ya empezamos. Ah, qué pena, no. Denme aquí un segundito. Un momento, por favor. Qué pena, ¿alguien me puede explicar lo del canal de YouTube que yo no sé? Bueno, entonces mire, yo todas las clases las he estado subiendo a un canal de YouTube que yo creé que se llama Daniel Lopera Díaz. Todas estas clases, incluyendo las de esta materia, ¿sí? Si usted busca en YouTube Daniel Lopera Díaz, le aparece esto. Con esta fotico soy yo, este es mi canal. Entonces se mete aquí y aquí está el canal y aquí están todos los videos que yo he publicado. ¿Sí? Por ejemplo, la última clase que vimos de esta materia, vean acá, que es la de hace 6 días de pruebas civiles. Miren acá es esta. Y aquí tengo de procesal civil general, de todas las materias que estoy dictando. Pues las que yo estoy hablando son estas que están abajo, que son de hace un año. En específico, estas que hablan de los requisitos probatorios. Vean acá. Clase de Derecho Probatorio, requisitos probatorios. Esta es la que le estoy diciendo, que dura 34 minutos y toco ese tema en específico. Y aquí están las otras materias, las otras clases. Por ejemplo, la última clase está acá, ¿sí? Y están las de las otras materias. Entonces, esa sería la primera herramienta que les puedo ofrecer para que les quede ese tema muy claro. Lo segundo, volvámonos entonces, regresemos a lo que son los requisitos probatorios, porque ese es el tema más importante del derecho probatorio. Los requisitos probatorios son la clave de todo el derecho probatorio. Y de todo me refiero a todo en general.
el derecho probatorio civil, penal, laboral, administrativo, agrario, todos. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque de los requisitos probatorios depende que las pruebas se puedan admitir o no dentro del proceso. Es decir, para que una prueba pueda ser válidamente admitida y válidamente se pueda practicar dentro del proceso y tenida en cuenta para dictar sentencia, la prueba tiene que cumplir con los requisitos probatorios. Con todos, con uno solo que no cumpla, ya no se puede ser admitida, ¿listo? Como ya lo hemos mencionado antes, los requisitos probatorios son estos 4. La conducencia, la pertinencia, la utilidad y la ausencia de prohibición legal. ¿Listo? Empecemos primero por este último, que es el más fácil. ¿Listo? La ausencia de prohibición legal. Básicamente lo que estamos diciendo con ese último es que las pruebas tienen que ser lícitas. No solo que el medio probatorio sea lícito, sino que la forma como se obtuvo la prueba también sea lícita. Porque es que usted puede tener una prueba que puede ser lícita, pero la forma como se obtuvo fue ilícita. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede presentar una grabación. Eso es un documento. Pero si se chuza al teléfono de una persona sin que haya de por medio la autorización de un juez de control de garantías, eso deviene en una prueba ilícita. ¿Sí? Si a la persona se le vulnera el derecho a la intimidad y se le extraen de su celular unas fotografías y luego son tenidas en cuenta dentro del proceso, ahí estamos en presencia de un problema, porque la prueba, al vulnerar esos derechos, se vuelve ilícita. Entonces, lo primero que tenemos aquí es: los medios de prueba tienen que ser lícitos. ¿Qué medios de prueba son ilícitos? Por ejemplo, usted no puede torturar a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia no es válido el polígrafo. Ese medio de prueba no funciona en Colombia. Pero además de eso, las pruebas tienen que ser obtenidas de manera lícita. Es decir, no se pueden vulnerar derechos de las personas para obtener las pruebas a menos de que haya un juez de control de garantías que así lo permita dentro del derecho civil, dentro del derecho penal, perdón. En el derecho civil no es posible digamos, esa facultad del juez de control de garantías para vulnerar esos derechos. ¿Listo? Entonces, la licitud simplemente hace referencia a eso, a que la forma como se obtienen las pruebas sean lícitas y que el medio probatorio sea lícito. ¿Listo? Ese es básicamente lo que hablamos de licitud. Dígame. Qué pena, una pregunta. En una de las preguntas del examen había una pregunta que decía que era como una parte de un texto de una redacción del periódico El Tiempo, que era como algo que decía, hablando pues del tema de la grabación, una de las respuestas, yo por ejemplo, no sé si sepa cuál es la pregunta, para no tenerla que leer. No sé cuál es. Léela a ver, que no me acuerdo. Dice, si eres la víctima, es fundamental que documentes todo lo que puedas, ya que desde la aplicación para interponer la denuncia puedes cargar todo lo que hayas grabado y puede ser usado a futuro en tu proceso. Y en la parte dice, una grabación hecha por un particular sin orden judicial puede tener validez en el proceso penal si es realizada directamente por la víctima, expresó Palacios, experto consultado por El Tiempo. Al mismo tiempo, detalla que es muy posible que si alguien es atacado y capta la comisión del delito, esta grabación es considerada prueba de reconstrucción de prueba. Sin embargo, si eres atacado, lo menos que piensas en ese momento es grabar. Lo más recomendable es reaccionar y huir para preservar la integridad. Ahí dice que, o sea, la pregunta es ¿qué ese tipo de pruebas que inconducente, impertinente, inútil, ilegal? Yo para el caso puse que era ilegal, pero como le digo,
al darme cuenta la nota del examen, no sé si interpreté bien porque me fue muy regular, entonces no sé si es inútil, teniendo en cuenta que habló pues del tema de las grabaciones y eso por ser ilícitas. Al ser ilícitas, ¿podrían ser legales también o se podría entender que si es ilícita y es ilegal al mismo tiempo? Que si es ilícita, O sea, es porque ilegal al a mismo nosotros nos tiempo. han enseñado que no todo lo ilegal es ilícito y no todo lo ilícito es ilegal, ¿cierto? Ah, bueno, pero bueno, Algo o así. sea, ya ahí estamos hilando más delgadito, sí, o sea, ahí la respuesta era prueba ilegal, en eso estamos de acuerdo. Sí. Lo que pasa Ah, es ok. que en teoría general de la prueba hay un documento, incluso estaba en el libro de Jairo Parra, si no estoy mal, en el que él definía que cuando hablamos de licitud de la prueba, nos referimos a 4 tipos. Nos referimos a las pruebas ilícitas, las pruebas ilegales, a las pruebas inconstitucionales y las pruebas improcedentes. Esas 4. Que todas se volvían ilícitas, pero que no era lo mismo las que eran ilícitas con las que eran ilegales de las que eran inconstitucionales, ¿sí? Entonces, yo no estaba preguntando tanto así porque lo que te digo, eso yo era hilar muy delgadito porque entonces tiene que quedar muy clara cuál es la diferencia entre ilegal e ilícito. Yo digamos que lo estaba tomando como más de manera general, más de forma que si es ilícita, ilegal, inconstitucional o improcedente, se enmarca dentro de ausencia de prohibición legal. Es por esa razón que cuando yo les muestro mire que acá en este punto de abajo no dice pruebas lícitas, ¿sí? Sino que dice ausencia de prohibición legal. O sea, la razón por la que aquí no dicen todos los otros como en una sola palabra lícitas es por eso, porque como uno hace la diferencia entre ilícita, inconstitucional y legal, entonces para que sea más general, hablamos de pruebas ilegales. Listo, listo. Pero sí, o sea, en ese caso de esa pregunta en específico, estábamos hablando de pruebas ilegales. ¿Listo? No, ok. Bueno, pero Profe, entonces ya ahora resolvió sí dudas del examen. estamos resolviendo en este momento. Yo tengo una, profe. Por ejemplo, en la primera, Dígame, ¿qué es a ver si es del tema que en la estamos que no hablando? podían testigos. ¿Quiénes no podían ser testigos? Para mí, todo, pues, según lo que yo copié en clase, según lo que yo presté atención, para mí ninguno podía testigo. Yo puse los abogados y yo sé que la respuesta está mala. ¿Cuál sería ahí? La pregunta ahí decía, son inhábiles para testimoniar los siguientes, Sí, excepto esa. interdicto por demencia, interdicto por dilapidación, menores de edad y los abogados. Yo también puse los abogados, porque si no Pero, estoy mal, ellos no están obligados pues Pero los están pero sí inhabilitados puede. por su oficio para testificar, pues supongo yo, no sé. Eh, Déjeme primero resolvamos lo de los requisitos y luego nos metemos con las otras dudas. ¿Listo? Terminemos el tema de los requisitos y seguimos con las otras dudas sobre las otras preguntas. ¿Listo? Profe, hágale. Hágale pues. Entonces, vea. Ahora sí pasemos a estas. ¿Listo? A utilidad, pertinencia y conducencia. Como estamos yendo de abajo hacia arriba, entonces vamos a hablar ahora de utilidad. Básicamente, la definición que uno puede dar de qué es utilidad es que no se deben practicar pruebas para demostrar hechos que ya están probados. Básicamente esa es la definición más simple que se me ocurre. Es lo que yo llamo la prueba de refuerzo. ¿Sí? Ese es un término mío, pues. Eso no existe, ese término me lo inventé yo. ¿Cómo así que una prueba de refuerzo? Resulta que ya está demostrada una circunstancia. ¿Por qué está demostrado? Porque ya se presentó una prueba que la demostró. Puede ser que alguien confesó,
Puede ser que se presente un video, que se presente un recibo, que se presente un dictamen, por la razón que sea. Y luego se presenta otra prueba más como para reforzar, como para que quede ya, pero súper bien, ¿sí? No es lo mismo que a usted llegue uno y le diga una cosa a que lleguen dos y le digan lo mismo, ¿cierto? Entonces queda más convencido. Eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Por qué no está bien esas pruebas, entre comillas, de refuerzo? Porque eso, si ya está demostrado dentro del proceso un hecho, y practicamos más pruebas, eso puede vulnerar el principio de economía procesal. Es decir, podemos estar haciendo un gasto innecesario de recursos. ¿De qué principio vulnera? Economía procesal, ¿sí? Y además podemos vulnerar otros. En el caso del civil no tanto, pero en el penal, imagínense que la persona esté detenida, ¿sí? Mientras se lleva a cabo el proceso. Y entonces ya están probadas algunas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, que la causa de la muerte fue por unos balazos. Y sin embargo, usted solicita que se hagan más pruebas para determinar que esa sí fue la causa de la muerte. No solamente que se haga la autopsia, sino que se hagan otra clase de pruebas. Entonces, mientras se hacen otras clases de pruebas, eso extiende el proceso. Y mientras se extiende el proceso, el man sigue detenido. ¿Sí me entendés? Entonces yo me demoro más y el proceso sigue ahí, la persona sigue jodida. En el caso del civil no pasa eso, porque la persona no puede estar detenida. Pero lo que sí puede pasar en civil es que la persona tenga medidas cautelares practicadas y que lo sigan perjudicando. Por ejemplo, en los procesos de familia, cuando a la persona lo embargan por alimentos, ¿sí? Y la persona dice, no, vea, pero yo ya pagué. Y entonces, no, pero es que se debe, y se empiezan a practicar más y más pruebas para reforzar lo que ya estaba aprobado, y eso hace que se extienda en el tiempo el proceso, y entonces pasan los meses y usted sigue estando embargado y le quitan el salario. Esa plata no se pierde, igual se la regresan a usted. Si usted ya pagó, a usted le sacan del salario, pero esa plata queda a órdenes del juzgado y después se la devuelven a usted. ¿Dónde está el problema? Que es que usted están pasando meses y meses y usted no está recibiendo su salario completo aun cuando usted ya pagó la deuda, ¿sí? Entonces mire que no es solamente gastar recursos innecesariamente, sino que yo puedo estar vulnerando otra clase de derechos. Por ejemplo, ¿usted por qué razón le limitan los testigos a 3 o a máximo 5? Porque después de los primeros 3 testimonios ya queda demostrado el hecho. Usted no necesita 15 personas para decir, sí, el señor iba caminando, se pasó el alto del carro y lo atropelló. Usted con 2 personas que le digan eso es suficiente, no necesita 15, ¿sí? Después de la segunda o la tercera persona, ya el hecho está demostrado, ya las otras son pruebas repetitivas. Pero además, si uno busca utilidad en los libros, se encuentra con que hay 4 momentos o 4 situaciones en las cuales se habla de que hay pruebas inútiles. La primera es cuando una prueba está encaminada a demostrar un hecho contrario a una presunción de derecho. Recordemos que en Colombia existen 2 presunciones, las presunciones de hecho y las presunciones de derecho. ¿Sí? ¿Qué es una presunción? Primero que todo, las presunciones son que la ley dice, si usted logra demostrar un supuesto, yo voy a presumir que algo ocurrió. Ejemplo, la ley 54 de 1990, que es la que regula la unión marital de hecho. ¿Qué se supone que es una unión marital de hecho? ¿Qué se supone que es eso? Son 2 personas que viven juntos, ¿sí? Que tienen una relación afectivo-sexual, que además de eso comparten un estilo de vida, que comparten unas metas, un proyecto de vida, que comparten techo, lecho y mesa, como dicen por ahí, ¿sí? Que las personas se ayudan y se socorren mutuamente. Eso es una unión marital de hecho. Ahora bien, ¿cómo demuestro yo eso? Entonces, primero que todo, ¿cómo demuestro yo que yo tengo relaciones sexuales con una persona? Si hay un niño, fácil. Si no hay hijos, entonces ¿cómo? Mira el problema.
Vamos a suponer que yo de pronto, mediante un examen pericial, podría hacer una inspección al cuerpo de una persona y sacar material genético, ¿sí? Como fluidos, semen y demás, que digan, sí, ahí hay relaciones sexuales entre A y B. Listo. Pero yo tengo que hacer eso de manera continuada, porque es que una sola relación sexual no significa que son compañeros permanentes. Estamos hablando de una relación de pareja. ¿Cómo demuestra usted que eso se ha repetido en el tiempo? Y solamente estamos hablando de las relaciones sexuales, ¿sí? Ahora, ¿cómo probamos el afecto? ¿Cómo probamos el socorro, la ayuda mutua? ¿Cómo probamos esa visión de pareja, de compartir un estilo de vida, un proyecto de vida, ¿sí? De cómo probamos eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como eso es tan jodido, la ley llega y dice, vea, vamos a hacer una cosa. Si usted me logra demostrar que ha vivido con esa persona de manera singular y permanente durante 2 años, yo voy a presumir que todo lo otro ya pasó. Lo único que yo tengo que demostrar es que la persona ha vivido durante 2 años y yo presumo todo lo otro. Presumo la relación de pareja, el socorro, la ayuda mutua. Todo eso se da por demostrado. Así es como funcionan las presunciones. Le ayudan a la gente a demostrar ciertas cosas. Entonces, con usted demostrando un poquitico, se presume todo lo otro. ¿Listo? Eso es una presunción. Pero existen 2 tipos de presunciones. Las presunciones de hecho y las presunciones de derecho. ¿Dónde está la diferencia? En que lo que se presume puede ser cierto o no. Es decir, si yo demuestro que la persona convivió durante 2 años, yo presumo todo lo otro, pero ¿será que yo puedo convivir con una persona durante 2 años sin ser compañero permanente? Claro. Hombre, ¿qué pasa si son simplemente roommates, 2 personas que alquilaron un apartamento para vivir y reducir gastos? ¿Sí? Ahí no hay una relación de pareja, es una relación por conveniencia, ¿sí? Como simbiótica. ¿Qué pasa si son hermanos? ¿Sí? Entonces, existen algunas circunstancias donde la ley dice, bueno, puede ocurrir que lo que se presume no se dé y que se pueda romper esa cadena. Es decir, que yo pueda demostrar en contra de la presunción. Esas son las presunciones de hecho, las que se pueden desvirtuar. Las presunciones de derecho son unas que el legislador ha dicho que usted no las puede desvirtuar. Así usted tenga miles y millones de pruebas, tenga la mejor prueba del mundo, usted no la puede desvirtuar. Por ejemplo, se presume que todas las personas conocen la ley, ¿sí? La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Se presume de derecho que todas las personas conocen la ley. Usted, por eso, ni siquiera llevando un perito, documentos, certificado, nada, no existe ninguna forma en la que usted pueda válidamente donde un juez decirle, yo no sabía que la ley existía. ¿Sí? Se supone que si algo ya es ley, todo el mundo lo conoce, desde el segundo 1, después de que ha sido publicada. Esa es la presunción de derecho más genérica. Se presume que todas las personas conocen la ley. Entonces, si alguna prueba está encaminada a demostrar en contra de una presunción de derecho, se vuelve inútil porque es que eso es perder el tiempo. Porque hagas lo que hagas, presentes la prueba que presentes, no se puede desvirtuar esa presunción. Entonces, ¿para qué nos vas a poner a gastar tiempo, plata, recursos haciendo pruebas que no van a llevar a ninguna parte? Porque es que no se puede demostrar en contra de una presunción de derecho. ¿Listo? Ese es el primer punto de la utilidad. Segundo punto de la utilidad. El segundo punto de la utilidad se refiere a que cuando se trata de demostrar un hecho presumido que no está siendo discutido. Es decir, usted demuestra los 2 años de convivencia. ¿Con qué? Un contrato de arrendamiento, unas fotos, ¿sí? Y entonces ya está demostrado que usted convivió los 2 años. Y por lo tanto queda demostrado la relación de pareja.
Sin embargo, usted quiere traer a 5 testigos, uno de la familia de él, uno de la familia de ella, al vecino, al portero, al amigo, ¿sí? Fuera de eso también quiere presentar más documentos, fuera de eso usted también quiere que se haga una inspección judicial, fuera de eso que... No, espérese. ¿Para qué estás presentando todas esas otras pruebas? Solamente con la demostración de que convivieron por 2 años es suficiente. Si nadie está discutiendo la presunción, ya el hecho está presumido, ya. Si nadie lo está discutiendo, sale como el hijo de mujer casada se presume del marido. Y la vieja dice, no, pero hagámosle la prueba de ADN para que haya más seguridad. No, pero si el señor no está diciendo que no es de él. Si hay conflicto, sí toca hacer la prueba, pero si nadie está diciendo que no, pues ¿para qué vamos a hacer pruebas de ADN? Ya, el hijo es del señor, sale. ¿Sí? Entonces, por eso hablo yo de pruebas de refuerzo, de pruebas que van encaminadas a reforzar la visión que tiene el juez. Esas pruebas es más bien como pruebas para perder el tiempo. Tercero, cuando el hecho está plenamente demostrado en el proceso y se pretende con otra prueba demostrarlo, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, tiene el caso, el ejemplo clásico que ponen en todas partes es la confesión. Si algo ya fue confesado, ¿para qué vas a pedir más pruebas? Ya se confesó, ya el hecho está demostrado por confesión. Pedir más pruebas para demostrar lo mismo que ya está plenamente demostrado es perder el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo en la demanda pido como pruebas el interrogatorio de parte y pido 3 testigos. ¿Listo? Entonces tengo 3 testigos y tengo el interrogatorio de parte. Muy bien. Llegamos a la audiencia inicial del proceso verbal. Y en ese interrogatorio de parte, el demandado reconoce, ¿sí? Y dice, sí, yo debo la plata. O sí, yo hice tal cosa. O sea, él lo confiesa. A partir de ese momento, yo ya no necesito los 3 testigos, porque la persona confesó. Entonces, esos 3 testigos, ya no es necesario practicar esos testimonios, porque se vuelven inútiles. Ya la persona confesó, ¿sí? En el interrogatorio de parte. Entonces, ya los 3 testigos que yo pedí, no es necesario practicarlos, ¿sí? Porque ya está demostrado dentro del proceso. Entonces, volver a practicar una prueba para algo que ya está demostrado, que la persona ya lo confesó, es una bobada. Entonces, ese es este punto de la utilidad. ¿Listo? Y el cuarto punto de la utilidad es cuando se trata de demostrar un hecho que ya fue juzgado y que hizo tránsito a cosa juzgada. Entonces, por ejemplo, la persona tiene un accidente de tránsito, lo condenan penalmente por homicidio culposo y la persona dentro del civil quiere revivir la circunstancia y decir, no, yo no sé de qué me estás hablando, yo no soy responsable, demuestra que yo sí lo maté. Marica, pero si ya en un proceso penal te condenaron por eso, ¿para qué vamos a practicar más pruebas si eso ya está condenado en un proceso penal donde se practicaron todas las pruebas del mundo? ¿Para qué más? Ya, ese tema ya murió, de malas, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el asunto, que si ya el hecho había sido discutido en otro proceso, olvídese. Yo tuve un caso muy parecido o sea, muy apropiado para esto. Mi mamá se casó a principios de los 2000 en los Estados Unidos con un señor que era colombiano. Entonces ellos vivieron allá, luego se vinieron a vivir acá a Colombia y se divorciaron, ¿sí? Resulta que en Colombia antes de casarse hicieron un documento de capitulaciones matrimoniales en los Estados Unidos. Entonces firmaron un papel donde dijeron, hay capitulaciones matrimoniales, firmaron y ya, chao, listo. Cuando se generó el divorcio, se divorciaron, y se llegó a la liquidación de la sociedad conyugal. Pero dentro de la liquidación de la sociedad conyugal nos percatamos de que ese documento era un documento privado, que no se había hecho por escritura pública.
Entonces nosotros solicitamos que se liquidara la sociedad conyugal de manera normal porque ese documento no eran unas capitulaciones matrimoniales según la ley colombiana. Y como ellos estaban liquidando la sociedad conyugal según la ley colombiana, ese documento aquí no tenía validez, porque no se había hecho en escritura pública, sino en documento privado. El juez dice, eso es cierto. Entonces este señor apela esa decisión. Eso va al tribunal y en el tribunal dicen, negro, pero es que esto es un documento privado, no lo hiciste por escritura pública, por lo tanto no son unas capitulaciones válidas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El man va a casación. Y en la corte vuelven y le repiten lo mismo. Amigo, esto no es una escritura pública. Esto es un documento privado. Por lo tanto, esto no son unas capitulaciones matrimoniales válidas en Colombia. Listo, se queda así. Se liquida la sociedad conyugal y el juez dice que debe ser 50-50. En ese caso había una casa y una propiedad. ¿Listo? Entonces se inicia un proceso divisorio porque la casa quedó 50% a nombre de mi mamá, 50% a nombre del señor. Se inicia un proceso divisorio para vender la casa en pública subasta, ¿sí? Y que a cada uno le quede lo suyo. Y dentro de ese proceso el man vuelve a decir, no, un momentico, es que la casa es solo mía porque había capitulaciones matrimoniales. Y mire la prueba de las capitulaciones y aporta otra vez el documento. Y entonces se le decía, hey, esas pruebas que estás presentando y lo que estás diciendo no es válido. Eso ya lo resolvieron en otro proceso. Fue hasta la corte y te dijeron que eso no eran capitulaciones. ¿Por qué seguís insistiendo con el mismo tema? ¿Sí? No, que sí es, que no sé qué. Entonces el juez dice, no, eso no tiene validez. Y entonces el tipo solicita un incidente de nulidad del proceso, aduciendo que se estaba repartiendo una propiedad que era solo de él porque no habían... Y otra vez con lo mismo. ¿Sí? Entonces era como, hombre, no, eso ya se resolvió en otro proceso, eso ya es cosa juzgada, ya no se puede dividir, eso no son capitulaciones, fue hasta la corte y te dijeron que no, ya, deja de insistir con eso, ¿sí? Y efectivamente así se hizo y bueno, ya, se partió el asunto. A lo que me refiero es eso, de que si algo ya está resuelto en otro proceso y usted insiste presentando y otra vez, no, es que eso ya está resuelto, ya no hay nada que hacer, ya está resuelto, ya, murió, ¿sí? Cualquier prueba que vaya encaminada a demostrar algo que ya se resolvió en otro proceso y que ya hizo tránsito a cosa juzgada, no es válida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es inútil. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar, con eso terminamos lo que es utilidad. Vamos a continuar con el siguiente requisito, que es... Denme un segundito. Denme un segundito, a ver si les comparto aquí. El siguiente requisito que es pertinencia. Pertinencia primero. Conducencia lo vamos a dejar de último. Pertinencia. ¿Listo? Pertinencia. Recuerde que vamos así. Pertinencia. Pertinencia es que el hecho que usted pretende demostrar si tenga relación con la controversia. Las pretensiones, los hechos y las pruebas son básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Mire esto. Usted presenta una demanda y pone una pretensión. ¿Qué es lo que usted quiere? Entonces, yo quiero que me den 1.000 millones de pesos. Listo. ¿Por qué razón usted quiere los 1.000 millones? Entonces, usted tiene que sustentar su pretensión en unos hechos. Entonces, tiene que decir, yo quiero que me den 1.000 millones porque es que a mí me causaron un daño y ese daño costó 1.000 millones. Ah, ok. O sea, que usted me está cobrando 1.000 millones porque le causaron un daño. O sea, en un proceso de responsabilidad civil. Muy bien. Y tiene que probar que sí se dan los 1.000 millones, que sí se generó ese daño por 1.000 millones. ¿Qué pasa si usted no demuestra que el daño fue por 1.000 millones? Quiere decir que el hecho no es cierto. Y si este hecho no es cierto, usted no puede pedir esta plata. ¿Sí? ¿Y qué pasa lo contrario? Si usted demuestra que esa prueba se practica y se da por demostrado que sí ocurrieron, que sí hay un daño por 1.000 millones, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que a usted le reconocen la pretensión. ¿Listo?
Pero entonces, ¿qué pasa si usted pide pruebas para demostrar hechos que no tienen que ver con las pretensiones, que no tienen que ver con el conflicto, con la discusión del proceso? Ahí es donde se generan pruebas impertinentes. Entonces, si lo que estamos, vámonos por ejemplo para el laboral, si lo que estamos discutiendo es si hubo un despido con o sin justa causa, nada nos importa saber si a usted le deben el salario o si el salario está pago o si no le pagaron las cesantías. Eso no nos importa, porque lo que estamos discutiendo es si hubo despido con o sin justa causa. Pasemos al civil. Si estamos hablando de un proceso de pertenencia, es decir, que hay una persona que es poseedor de un bien y después de cierto tiempo está demandando para que lo nombren propietario de ese bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa saber ahí? Que la persona lleva poseyendo X tiempo, que efectivamente realiza actos de señor y dueño. ¿Sí? Que no reconoce dominio ajeno. Cualquier otro hecho diferente a esto no nos sirve para nada. Por ejemplo, a mí no me sirve para nada saber si el propietario está vivo o está muerto. Eso no sirve para nada. Porque es que yo, cuando demando en un proceso de pertenencia, lo demando contra el que sea que tenga el derecho. En este caso, el que aparece en el certificado de tradición y libertad, que ya está muerto, entonces es contra la sucesión de él, contra el que sea. Porque es que yo lo que estoy diciendo es que como yo ejercí los actos de señor y dueño, yo soy el nuevo propietario, yo. El otro no me importa. No, que es que el otro está casado, no importa, eso no importa. ¿En dónde trabaja el otro? No importa. Es que yo tengo 3 hijos. No, es que eso no nos importa. Es que lo que nos importa es, ¿usted lleva cuánto tiempo poseyendo? Usted ejerce actos de señor y dueño. Usted no reconoce dominio ajeno. Listo, entonces venga a ver, es dueño. Entonces, cualquier prueba que esté por fuera del conflicto es impertinente. Vámonos para familia. Si estamos demandando en divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales y usted me aporta un certificado de medicina legal donde dice que el señor le pegó a la mujer y que le hizo tales heridas y que le creó tal cosa, eso no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque es que se estaba haciendo un divorcio por relación sexual extramatrimonial, no por violencia intrafamiliar. Entonces, si lo que estamos discutiendo es si hubo o no hubo relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿por qué estás hablando de violencia intrafamiliar? Si esa era la causal, entonces, ¿por qué no la pediste en la demanda? ¿Sí? Entonces, la pertinencia tiene que ser que las cosas que yo estoy pretendiendo demostrar sí tengan una relación directa con la controversia, con el origen del conflicto. Si yo no logro demostrar que hay una relación entre lo que yo pretendo demostrar y el conflicto, la pretensión que es objeto del proceso, entonces la prueba se vuelve impertinente y no puede ser practicada. Porque volvemos a lo mismo. Imagínense en un proceso y empiezan a practicar pruebas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Imagínense en una sucesión y practicando pruebas para saber si al causante lo mataron o no lo mataron, si se murió de COVID o si se murió de una neumonía normal. No, pero ¿y para qué nos interesa saber a nosotros de qué se murió el causante? Lo que necesitamos en una sucesión es saber cuánto dejó, cuánto vale lo que dejó y entre cuánto lo vamos a repartir y ya. Que se murió de esto y aquello. No, eso será un proceso, será para un proceso penal, para un proceso de responsabilidad del Estado, para un proceso de cualquier otra cosa, pero para la sucesión no nos interesa. Para la sucesión es cuánto dejó, cuánto vale lo que dejó y entre cuánto repartimos. Ya sale. Cualquier otra prueba es impertinente. Entonces, cuando hablamos de pertinencia nos referimos a esa relación. Y por último, de los requisitos, vamos a hablar de la conducencia. Puede cambiarle ese nombre por idoneidad. ¿Sí? Conducencia por idoneidad. ¿Qué significa que una prueba sea conducente? Que es idónea. ¿Y qué significa eso? Que usted sí puede demostrar un hecho
con esa prueba? ¿Cómo demuestro yo que Pedro es hijo de Juan? ¿Será que yo puedo demostrar eso con un testimonio? O sea, físicamente es posible que un testigo tenga la certeza absoluta de que Pedro es hijo de Juan. No, porque es que No. el parentesco por consanguinidad es muy complejo. Tiene que haber una concepción que puede ser natural o puede ser una concepción asistida, como la fertilización in vitro y demás. ¿Sí? Puede haber donante de material genético. En fin. Además de eso, el testigo que va a decir, sí, yo los vi cuando lo estaban haciendo, o yo vi cuando el niño nació, ¿o qué? ¿Y usted cómo asegura que aun cuando usted haya visto cuando estaban concibiendo la persona, que en ese momento sí fue la concepción? ¿Sí me entiende? Mire que, o sea, físicamente no es posible hacerlo. O sea, sí, yo vi cuando el niño salió, sí, muy bien, usted vio el nacimiento, pero usted ¿cómo puede asegurar que ese niño sí tiene esa relación de consanguinidad con él? No se puede. ¿Cuál sería la prueba idónea? La prueba de ADN, donde yo comparo las cadenas genéticas del papá con las cadenas genéticas del hijo. Y deben coincidir en unos aspectos. Y si coinciden en esos aspectos, entonces eso me da un resultado de que sí es o no es. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba conducente. ¿Listo? Esa es la prueba idónea. Cualquier otra prueba diferente a eso no es idónea. Pero la idoneidad tiene dos extremos, dos puntos de vista, para que lo tengan muy en cuenta. Dentro del proceso o dentro del derecho, existen dos tipos de pruebas, o nosotros clasificamos las pruebas en dos formas: las pruebas procesales y las pruebas sustanciales. ¿Listo? ¿Qué son las pruebas sustanciales? Resulta que la ley sustancial, es decir, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución, el Código Penal, los códigos donde se regula la vida de las personas, donde se establecen los derechos y las obligaciones de las personas. En esas leyes sustanciales, en algunos casos, la ley exige que ciertos actos se realicen de alguna forma específica. Eso es lo que llamamos las formalidades ad substantiam actus. ¿Sí? Recuerden que los actos o negocios jurídicos tienen requisitos de existencia y requisitos de validez. ¿Sí? Requisitos de existencia: capacidad, objeto, causa, consentimiento, formalidad. Si existe eso, el negocio o acto jurídico es existente. Sin embargo, el hecho de que un acto o negocio jurídico sea existente no quiere decir que es válido. Sí, yo puedo celebrar un contrato por 10 kilos de cocaína. Sí, se puede celebrar. El contrato es existente, pero no es válido jurídicamente. La validez me habla de unos elementos que son los mismos que de existencia, pero calificados: objeto lícito, causa lícita, capacidad plena, consentimiento exento de vicios y formalidad ad substantiam actus. Es decir, la formalidad que se exige propia de ese acto. Por ejemplo, la compraventa de bien inmueble tiene que realizarse por escritura pública. Si no se realiza por escritura pública, no es válida. Y ahorita les di otro ejemplo. Les dije, las capitulaciones matrimoniales tienen que realizarse por escritura pública, porque si no, no son válidas. Entonces, si el marido de mi mamá, el ex marido, quería demostrar que existieron capitulaciones matrimoniales, ¿cómo lo tenía que hacer? Presentando la escritura pública, porque es que eso se tiene que realizar de esa forma para que sea jurídicamente válido. Si no se hace de esa forma, no es válido. Como él no presentó
la escritura pública de esas capitulaciones, estas no son válidas, no existen. ¿Listo? Entonces, la ley sustancial me exige esas formalidades y esas formalidades se transforman en las pruebas. La ley 979 del 2005 dice que la unión marital de hecho se celebra por escritura pública de constitución de unión marital de hecho, que es celebrada entre los dos compañeros permanentes. Que también se puede celebrar por conciliación, donde los dos compañeros permanentes en audiencia de conciliación acuerdan la constitución de la unión marital. O lo último, mediante un proceso declarativo de unión marital de hecho. Quiere decir esto que para yo demostrar que existe una unión marital de hecho necesito uno de los tres documentos, o el acta de conciliación, o la sentencia, o la escritura pública. Si yo no tengo ninguno de los tres, no tengo prueba de que eso exista. Entonces, repitamos. Existen pruebas procesales y pruebas sustanciales. Las pruebas sustanciales son aquellas que la ley me exige de manera específica que un hecho o una circunstancia se debe demostrar con algo en específico, con una sola cosa. Por ejemplo, ¿cómo se identifican las personas en Colombia? O con la cédula, o con el registro civil, o con el pasaporte. Esos son los objetos, las cosas, los documentos con los que usted se puede identificar en Colombia, ¿sí? Entonces llega el presidente Duque y dice, vamos a darle 1 millón de pesos a todos los ciudadanos colombianos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace Juan Pablo para reclamar ese 1 millón de pesos que se va a dar a cada ciudadano colombiano? Él tiene que ir, identificarse y decir, vea, yo soy Juan Pablo y soy ciudadano colombiano, a ver mi millón. ¿Cómo se identifica? Con la cédula o con el registro civil, ¿sí? Si no tiene ninguno de esos dos, no le dan su 1 millón de pesos. Así de fácil es el asunto. Entonces, cuando hay pruebas sustanciales, se me exige una prueba específica. Si yo no tengo esa prueba específica, entonces no me dan nada. El hecho no es existente. Usted no tiene la prueba. Entonces, la idoneidad, la conducencia, cuando se habla de pruebas sustanciales, está en que solo es válida la prueba que exige la ley. Punto. Cualquier otra prueba diferente es inconducente. En un proceso que nos tocó en la oficina ya hace algunos años, era un proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. Se hizo el proceso de divorcio de mutuo acuerdo, pero en la liquidación de la sociedad conyugal ya fue donde hubo pleito. ¿Qué pasa? Dentro de ese proceso habían varios bienes, pero había un bien que era una finca. Entonces, nosotros le pedimos a nuestro cliente, el dueño de la finca, le decimos, venga, muéstrenos el certificado de tradición y libertad de esa finca. Y entonces en el certificado de tradición y libertad pudimos constatar que ahí decía que la finca fue adquirida 2 años antes de que se hubieran casado las personas, ¿sí? Escritura pública tal, notaría tal, acto tal, 2 años antes de que se hubieran casado. ¿Listo? Llegamos a la liquidación de la sociedad conyugal y dentro de los procesos liquidatorios, la primera audiencia es la audiencia de inventarios y avalúos. En esa audiencia usted va a inventariar todos los bienes y le va a dar un valor. O sea, los bienes que se van a liquidar dentro del proceso hay que inventariarlos. Entonces voy a inventariar un carro, una moto, en fin. Llegados a ese punto, nosotros dijimos, bueno, listo, son estos bienes, carro, y ya. Y entonces llega la contraparte y dice, ¿y la finca? Nosotros dijimos, no, la finca no se inventaría porque la finca es propia, toda vez que se adquirió antes del matrimonio. Entonces esa finca no es social.
No, que esa finca sí es social, que ellos sí la adquirieron después. Mire aquí el certificado de tradición y libertad, donde dice cuándo y mediante qué acto fue adquirida la finca y fue 2 años antes del matrimonio. No, que solicito que se abra un incidente para incluir bienes. Entonces, esa audiencia se suspende y abrimos un pequeño proceso para intentar demostrar si el bien debe ser incluido o no dentro de la liquidación. Entonces, vamos a coger un bien y vamos a analizar si ese bien es social o no es social. ¿Listo? Llega el abogado contraparte, el abogado de la señora, y pide como prueba 15 testigos, que unos trabajadores de la finca, que unos vecinos, que el mayordomo, 15 personas para demostrar que la finca sí es social, que fue adquirida durante el matrimonio. Y nosotros pedimos una prueba, el certificado de tradición y libertad. Es más, no pedimos nada porque ellos ya estaban en juzgado. Entonces le dimos, la prueba de nosotros es esa, la que está ya está ahí. Todas las otras pruebas son inconducentes, porque usted con testimonios no puede demostrar si la finca se compró antes o se compró dentro. La ley dice que usted, para comprar un bien inmueble, tiene que hacerlo por escritura pública y que luego esa escritura pública la tiene que registrar en el certificado de tradición y libertad. O sea, que la prueba idónea es esa. Cualquier otra cosa no se puede. Sin embargo, como el juez no manejaba los requisitos probatorios, admitió los testimonios. Menos mal no admitió los 15, los redujo a 10. Sin hablar pendejadas, fue un año entero yendo a escuchar testimonios, porque citaban día 2, entonces citaban, por decir algo, 2 en marzo, 2 en abril, 2 en junio, y así durante un año entero, para que al final el juez llegara y dijera, en diciembre, la prueba conducente para demostrar si un bien es adquirido dentro o por fuera de la sociedad conyugal es el certificado de tradición y libertad, donde se registra el acto por medio del cual es adquirido. A folio tal se aportó tal certificado y dice que fue adquirido 2 años antes. Por lo tanto, el bien es propio y no debe ser incluido. O sea que botamos a la caneca un año de trabajo. ¿Sí? Para nada. Por practicar pruebas inconducentes. ¿Listo? Entonces, eso es inconducente frente a pruebas sustanciales. Va a la mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Hay algunas circunstancias en las cuales no está regulado. Sí, una situación se debe demostrar de alguna manera específica. Por ejemplo, un accidente de tránsito. En ninguna parte, en ninguna ley dice cómo se prueba un accidente de tránsito. No dice. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Usted puede utilizar cualquiera de los medios probatorios. Pero lo que hay que mirar ahí es si el medio probatorio que usted va a utilizar sí es válido. O sea, si con ese medio probatorio yo sí puedo, físicamente yo sí puedo demostrar que ocurrió el accidente con un testigo. Un testigo sí puede certificar y me puede decir que ocurrió un accidente. Usted dice, pues si el man estaba parado en la calle y vio cuando se chocaron, claro, claro que lo puede hacer. Ah, bueno, entonces la prueba es conducente. ¿Será que un video me puede mostrar eso? Pues claro, llega el video y ¡pam! ¿Sí? ¿Será que una grabación de audio? Ya va siendo más de audio nomás. Difícil. ¿Que ocurrió ese accidente complejo? O sea, tendría que haber otras pruebas para demostrar qué fue lo que ocurrió ahí, ¿sí? Entonces, mire que cuando yo hablo de pruebas procesales, la conducencia o la idoneidad está más dada por la que la lógica me diga si yo sí puedo demostrar con esa prueba ese determinado hecho. ¿Quién no le quedó claro lo de los requisitos probatorios? Acuérdense que están silenciados, entonces para hablar tiene que activar el micrófono otra vez.
Profe, tan ahora me repite el conceptico de procesal, entonces están dadas por la lógica. Sí, son más por la lógica, por la posibilidad física de poder demostrar un hecho, ¿sí? O sea, cuando yo Ok. digo esta prueba es inconducente, estamos hablando de pruebas procesales, obviamente, estoy diciendo que con esa prueba no puedes demostrar eso, Kilton, ¿sí? Ok. Entonces usted dice, es que el profesor me tiene maña y me puso a perder nada más porque yo le caigo mal. Eso puede pasar, ¿sí? Pruébelo, ¿sí? A ver, Kilton, ¿usted cómo probaría eso? Que yo le tengo a usted rabia y que lo puse a perder no porque usted perdió los exámenes, sino porque usted me cae mal. No, pues tendría que ser demostrarle que de pronto en los exámenes me calificó mal con respecto a otro compañero que tiene la misma respuesta. Pues no sé, se me ocurre eso. De Entonces resto, usted no. decía, podría ser, pero eso también podría ser un error. ¿Será que de pronto una grabación en la que el profesor le está diciendo, es que vos conmigo no vas a ganar, y puta, ta, 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 ta? O sea, porque yo lo tarea como Puede una ser. prueba documental, llevar el examen del Listo. compañero y mira, me calificó aquí y en este calificó así, entonces no está siendo objetivo con la calificación. Podría ser una Listo. prueba. Y ahora pensemos esto. Usted tiene una foto en la cual usted está sentado aquí y yo estoy haciéndole algo como así. Y esa es la foto. ¿Será que yo con eso puedo demostrar que lo puse a perder por eso? No, pues esa Eso es lo foto, que me estoy refiriendo. O sea, desde el punto de vista de la lógica, yo digo, no, es que, o sea, esa imagen no es suficiente. O sea, no, no se puede. Entonces, si pilla cómo funciona la conducencia, es más dada por la lógica, por uno pensar, si se puede demostrar eso con esa prueba. Ahí es donde está el asunto. listo, profe, gracias. Estefanía, ¿le quedó más o menos claro o no entendió ni mierda? No, sí, 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 no, ya ahí con esa explicación sí me quedó mucho más claro. Y por eso es que todavía sigo pensando como en el examen, porque, o sea, no estaba tampoco tan errada en los conceptos y aún así siento que no me fue bien, entonces no sé, no sé, no sé qué pasó ahí. Listo. Bueno, pero al menos lo importante es que quedó claro. Lo que les digo otra vez, si quieren de pronto ver la otra explicación, que fue la que yo di para la clase de probatorio de hace un año, ahí está en el canal de YouTube, se mete Daniel Lopera Díaz y buscan ahí en la clase que habla de los requisitos probatorios, que es como de hace un año, y ahí la pueden ver. Dura como 35 minutos, pero está todo explicado, cada uno, incluso en algunas partes le dicto a la gente para que copie, listo. Entonces, si quiere hacerlo, ahí está. Igual esta clase también, esta misma, la voy a subir ahorita, ahorita mismo a YouTube. Entonces, por ahí a eso de las, ¿qué? 5 más o menos 5:30, ya está la clase montada en YouTube. Yo les aviso por WhatsApp cuando esté montada y les mando el link. Esta misma, para que usted la pueda repetir si necesita. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. La clase Dígame. pasada usted ya la montó en su canal, Sí, ya está Sí, montada también. La puedes buscar ahí. porque yo estuve mirando y no la vi. Se Está con fecha, llama pruebas civiles. Espere si ya se la muestro. ahí en el grupo está. Vea, voy ahí a verá. mirar, es que yo la miré y no la vi. Espéreme un segundito. Sí. Espéreme un segundito. Profe, hoy sí el examen. Ya ahorita cuadramos eso. Mire, vea, este es el canal. Estos son los videos. ¿Sí? Véala acá. Mírela acá. ¿Sí la ve? Véalo. Hace 6 días. Mírela aquí. Que estoy como con una camisa roja de cuadritos. ¿Sí ve? Sí, Esa es la señor, imagen. sino Mírela. que como usted le coloca la hora de la clase, no Sí, le vea. veía la hora, entonces pensé que no era. No, lo que pasa es que yo les coloco la hora al principio es porque doy varias materias de la misma. Entonces, mire que aquí incluso aquí se ve la cara de alguno. Vea, vea. Mira, Mateo, aquí, véalo. ¿Sí lo ve? Ah, Vea, sí, Juan Pablo, véalo. Sí, y mire aquí la fecha de la publicación y todo, vea. listo. Muchas gracias, Lo que profe. pasa es que en estas otras, vea, en estas otras clases, esta es la misma clase y dije prácticamente lo mismo y casi que con los mismos ejemplos y me hicieron casi las mismas preguntas para acabar de ajustar. Y mira que duran casi lo mismo. ¿Dónde está la cuestión? Que esta fue la de la clase de las 4 p.m. y esta fue la de las clases de las 10 a.m. Pero ¿por qué lo monto si estoy diciendo lo mismo? Porque como estamos en esta contingencia, yo tengo que dejar evidencias de que sí se dictan las clases, ¿sí me entendés? Entonces por eso la monto doble. Si no estuviéramos en esta, con una sola de las clases la hubiera montado solamente un video. Si hubiera escogido cuál me quedó mejor, de pronto en cuál lo expliqué mejor o cuál me hicieron mejores preguntas y hubiera publicado solo una. Pero en este caso, entonces monto
día 2, por eso. Bueno, ahora sí. Juan Pablo me estaba preguntando otra cosa del examen. Cuénteme. Sí, profe. La pregunta número 1, la que decía cuáles no podían ser testigos. Para mí, ninguno podía ser testigo, según lo que yo entendí en clase o no sé si entendí mal. Ni los Espéreme, abogados, ni los interdictos. espéreme. Yo busco la pregunta. Espéreme, yo me meto primero aquí a la materia y deme un segundito, yo miro la pregunta. Era la primera que salía. Espérese. No, pues es que no salen en el mismo orden. Tienen que Dice, buscar la opción. son inhábiles para testimoniar los siguientes excepto esa. Esa, Y las respuestas eran interdicto por demencia, interdicto por dilapidación, menores de edad y abogados. ¿Era esa? Sí, señor. Listo. Entonces, para resolver eso, Yo puse abogados. nos tenemos que ir a los testimonios que están en el Código General del Proceso, en el artículo 208. Entonces, a ver, 208 y siguientes, pues, entonces vámonos primero para el 208. Entonces, espere si era. Yo les comparto aquí por si no lo tienen ahí a la mano. Entonces está el 208, deber de testimoniar, excepcionados del deber de testimoniar, y aquí es donde está el problema, que es que usted vio la pregunta y se fijó en la palabra excepto. ¿Qué es lo que yo le estoy preguntando ahí? ¿Cuáles pueden? Pues. ¿Quiénes No, son inhábiles? le No estoy diciendo, ¿quién es inhábil para testimoniar? Mejor dicho, le estoy diciendo, dentro de las siguientes 4 opciones, todos son inhábiles para testimoniar menos uno. ¿Cuál es ese? Entonces, el problema fue que lo miraste por el lado de los que están exentos, del 209 del deber de testimoniar. Y era inhábiles para testimoniar. Entonces dice, son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentran en estado de embriaguez, sugestión hipnótica, ¿sí? Entonces la pregunta desde ahí se refiere a las personas son inhábiles para testimoniar, pero hay uno que sí puede, ¿sí? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, las opciones serán interdicto por demencia, no se puede, lo acabamos de ver, ¿sí? Menores de edad, no se puede, también está ahí. No se puede. ¿Sí? Y entonces tenemos el problema de interdicto por dilapidación y tenemos el problema de los abogados. Serían las 2 opciones que nos quedan. ¿Cierto? En este caso, la opción correcta era, denme un segundo que estoy acá revisando en el sistema. Este es tacha. Sí, no sé. Pero venga, yo miro en su examen en específico, usted cuál puso, porque es que no sé si usted la puso buena o la puso mal. Los abogados. Espéreme. Calma, relájese que ya lo estoy abriendo. Espéreme un segundito. Juan Pablo Guzmán. No, pero eso no es lo que me aparece aquí. Vea. Juan Pablo Guzmán, ¿sí o no? Sí. Vea. Fue pucho. Usted puso los menores de edad. Véala. Entonces Y mírela aquí. Entonces, si nos vamos acá, si nos vamos para el código, ahí están los menores de edad. ¿Sí? Entonces, o sea, pilas con lo que están respondiendo en el examen, porque de pronto usted sí la sabe, o sea, yo veo que ustedes muchos tienen mucha claridad con el tema, entonces de pronto
puede ocurrir que sí sabe la respuesta y de pronto le mete el puntero donde no es. Entonces, pilas con eso, ¿sí? Porque ese sí sería, pues, lo más triste del mundo, que usted pierde el examen sabiendo cuáles son las respuestas correctas. O sea, eso sí es para sentarse a llorar. Listo, menos Yo mal no me usted no lo perdió, acuerdo. pues. Para mí eran los abogados. Yo iba a poner los abogados. Ah, vio. Pero entonces, bueno, listo, no, pero usted puso ahí otra, pues, listo, entonces no hay problema. Listo, resuelta esa duda. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Bueno, pero entonces así eran los abogados, ¿cierto, profe? Sí, puede ser los abogados. ¿Sí? También puede ser el interdicto por dilapidación. Igual esa pregunta ya la vamos a sacar y no la vamos a volver a hacer nunca porque pues ya no existen las interdicciones, pues. Entonces, eso ya quedó. Esa parte del código quedó valiendo 3 pesos, ¿cierto? ¿Quién más tiene alguna otra duda de un tema que hayamos visto o quiere hacer algún comentario de ver? Lo que pasa es que yo creo que esto es así, o era así, tal cosa, o no entendí esta parte. Profe, yo en una pregunta del examen que era, pues en mi examen era la 10, la última, que era algo como de, en un proceso de divorcio, uno de los cónyuges presentaba un título de una propiedad, que si esa prueba era, pues esa prueba era que ¿Es yo creo, Estefanía no Restrepo recuerdo, Torres? No. no, Toro Bedoya. Espérame un segundito, espérame un segundito, Estefanía, yo busco tu examen. Toro Bedoya, aquí está. Entonces, usted me dijo que era la 10. Sí, Ah, la sacó correcta. Vea, mírela acá. Este es precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, espérenme un segundito. Espérenme, yo lo pongo aquí más grande. Aquí todos estamos viendo esta pregunta, ¿cierto? La estamos viendo. sí. Sí. Entonces dice, en un proceso de divorcio, o sea que lo que estamos discutiendo es que se va a terminar el matrimonio. Uno de los cónyuges aporta una escritura pública para demostrar la adquisición de un bien a título oneroso durante el matrimonio. Pero entonces, espérese un momento. Esto es parte de la liquidación de sociedad conyugal, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es el divorcio. Entonces dice, esto con miras a lograr que dicho bien sea incluido dentro del haber social de la sociedad conyugal y sea repartido en partes iguales a título de gananciales. Dicha prueba es impertinente, y esa la tenés correcta. ¿Por qué razón? Porque es que estamos hablando de que es un proceso de divorcio. Esa prueba sería perfecta dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal. Pero dentro del proceso de divorcio nada tiene que ver, eso es otra vuelta diferente, ¿sí? O sea, me estás hablando de otro proceso, ¿cierto? Entonces, ahí es impertinente porque es que eso no tiene ninguna relación con el proceso. Entonces, esa está bien. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Fue cuando en las opciones de respuesta habían unas que eran que la opción de respuesta era válida. Si yo pongo una opción de respuesta que es válida, estoy asumiendo que puede ser cualquiera, o sea, que puede ser útil, que puede ser pertinente, que puede ser conducente. Pero O ¿cómo hace que la respuesta, que la opción es válida? no, ¿Cómo así? porque habían unas preguntas que Sí, sí, sí. dentro de las opciones de respuesta era poner si era válida, inconducente, etcétera, ¿cierto? Ah, válida, Si es que yo, está bien, o sea, que todo es correcto. O ok, sea, que cumple con todo, que cumple con todos los requisitos. ¿Sí? ok. Ya. Pensé que era que me estabas hablando de la respuesta correcta. Ah, no era dentro Por de las eso te pedí opciones de la claridad. respuesta. Listo, bueno. Entonces, venga, hablemos de cómo vamos a hacer el examen. El examen, como ya se nos fue la clase de hoy, entonces se los voy a habilitar. Se los habilito ahora, pero ahora más tarde. Y se los habilito por 24 horas para que lo presenten. Listo. Se los habilito ahorita más tarde porque tengo que revisar ahí las preguntas que voy a sacar de la base de preguntas y voy a hacer otras preguntas nuevas reformulando algunas, por ejemplo, esas de interdicción. Eso ya vuela porque eso no tiene nada que ver.
Entonces, hago el examen y se los habilito así como los hemos hecho siempre por 24 horas, usted lo presenta y toda la cosa. Les aviso al grupo de WhatsApp cuando esté montada la clase y montado el examen. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo, Profe, entonces yo no estoy, la misma Pero metodología. no sirve pues qué tan duro pena. que examen, no. ¿Cómo? No me vaya a tirar tan duro que nos fue mal en el examen. Uy, suavecito, ¿ok? Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Cópieme aquí en el chat, por favor, el correo para mandarlo ahí al grupo de WhatsApp. El número. Profe, que no nos siga tan duro, que nos fue muy mal en el primer examen. No, ya va a ser más suavecita las preguntas, no se preocupe. Suave que es bolero, Kilton, suave que es bolero. ¿Quién más no está en el grupo de WhatsApp para que esté pilas? Vea, aquí está. Le voy a pasar esto al chat para que por favor el administrador me agregue aquí a la compañerita. Pruebas civiles. Malo ahí, tan. Si quiere el solo número para copiar y pegar, se lo voy a mandar ya mismo. Por una pregunta, ¿el examen va a ser de todo lo que hemos visto? Sí, de todo hasta la clase de hoy. Pues claro que hoy no vimos nada nuevo, Profe, pues solo hicimos repasar lo que estaba atrás. profe, ¿y el parcial? ¿El parcial común y corriente o lo vamos a correr o qué? No, el parcial sería la próxima semana, el miércoles a las 2 de la tarde, de 2 a 4, usted se mete al sistema y lo presenta, ¿listo? O sea, en la hora de clase normal. Listo. En los parciales van normal, no ha habido ningún problema. Incluso ayer hubo en la universidad reunión del consejo directivo para afrontar un poco de dudas y de cuestiones que se habían planteado, que si se cancelaba el semestre, que si se suspendían los exámenes, que si se hacía una cosa, que se hacía la otra. O sea, hasta donde yo sé, lo que se decidió es que no se va a cancelar el semestre, ni se van a suspender los exámenes, ni se va a suspender nada, porque existen suficientes plataformas tecnológicas que tiene la universidad o que se puede acceder como esta, y que efectivamente se ha podido brindar un servicio, digamos, no en las condiciones en las que quisiéramos, pero digamos que un servicio bueno en su gran mayoría. Entonces, que no era necesaria la cancelación de nada ni el aplazamiento de nada. Que ya para los casos puntuales y específicos, pues de que una persona, por decir algo, Juan Pablo no tiene computador, ni tiene celular, ni tiene nada, entonces ya ese caso se va a resolver de manera puntual con esa persona, pero que no se iba a hacer pues cambios grandes. Si de pronto ustedes tienen profesores que hasta el sol de hoy no se han comunicado, no les han dado una clase, no han mandado un correo, no han dicho nada, entonces dos opciones. Si tiene que ver con un área de las que yo doy, me lo pueden hacer saber ahí por WhatsApp o me lo dicen para yo hablar. O la otra es hablar directamente con el decano o la coordinadora para ver qué es lo que está pasando con ese profesor y cómo se va a resolver el asunto, porque se supone que todos los profesores... Profe, ¿quién es el coordinador ¿De qué? de constitucional? José Fernando Hoyos. ¿Usted tiene el número de Hoyos? Listo. No. Entonces, Sino que no me han dado nada de provincial administrativo. ¿quién es el profesor? ¿Se puede decir? Sí, no hay problema. Para yo decirle a Luis Elena que Pérez. cuadre con Luis el profesor. Pérez. Luis Luis Pérez se Pérez. llama. Sí, Sí. pero no él es Capiet, creo que gobernador, es. pues. No, No es Luis Pérez No, Gutiérrez. no me han dado nada ni nada, pues. Nos saludó por un grupo y ya. Procesal administrativo. Nos metió a un grupo, pero ni se ha manifestado con trabajos, ni con nada. Listo. Yo ahorita le digo al coordinador a ver qué se puede hacer. Porque, por ejemplo, ayer me dijeron lo mismo que me estás diciendo de Edgar Soler en No, obligaciones o algo así. Y yo ayer no, hablé profe. con Edgar y incluso él no sabía manejar muy bien Zoom y entonces me metí con él y le dije, venga, métase Yo se aquí, lo déle di, clic yo aquí, haga leí una el llamada. número suyo, yo le dije que usted para Ah, que le ayudara. sí, yo me Eso metí es con mentira, él y le profe, que enseñé toda tuvimos la clase cosa. a las 8 de la mañana. Sí, Tuvimos clase a no. las 8 de la mañana. Pero lo que te digo es que
se habló con el hombre y yo me senté con él y le expliqué y venga aquí, dele clic aquí, organice aquí y efectivamente pudo dar las clases y él me agradeció incluso esta mañana por eso. Entonces Sí, la porque cuestión es nosotros esa, tenemos que quede claro, que nosotros tenemos que, perdón, clase mañana con él, pues él ha estado muy pendiente mandándonos los correos. ya, perfecto. Entonces, si de pronto hay inconvenientes así, me lo pueden hacer saber a mí o se lo hacen Profe, y saber lo que les también digo hay al que coordinador o a entenderlo. mí. También hay que entender No, lo que sí, pasa, sí, no es o fácil, sea, no todas las personas tienen la misma ni la depende del misma profesor preparación. también. Sí. No, y la idea es que al fin y al cabo en la universidad todos somos un equipo y pues sí hay que tratar de sacar las cosas adelante. Entonces, por eso le digo, no es para echarlo al agua y que lo echen, sino venga a ver cómo resolvemos, en qué le puede ayudar, así como se Sí, hizo con Edgar. Listo, venga, sí, profe, claro. ¿qué es lo que pasa? Venga a ver, yo le enseño tal cosa, ¿sí? Entonces, bueno, así quedamos, muchachos. Entonces, monto la clase y habilito el examen y apenas esté montado, les aviso por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Listo, gracias, profe. Listo, Chao, que profe, estén bien. Se gracias. cuidan. Nos vemos. Chao.